Esta parte es importante porque explican muchos eventos patológicos, ¿no? No solamente infecciosos, ¿no? Sino también respuestas de hipersensibilidad, eh, eh, trastornos autoinmunológicos, ¿no? O mecanismos de acción de algunos fármacos en relación a los efectos secundarios. Y por eso es importante dominar este proceso, ¿no? Desde el punto de vista de los eventos que ocurren desde el punto de vista etiopatogénico. Es por eso que hemos considerado también incluir este tema en la parte semiológica, porque precisamente va unido a, eh, conforme se va elaborando la historia clínica y pensando lo que puede estar sucediendo en el paciente desde el punto de vista de un evento inflamatorio, ¿no? Bien, bueno, este proceso inflamatorio agudo, por ejemplo, para hablar de los fenómenos agudos, también hay un proceso crónico. Se conoce desde hace mucho tiempo, incluso Celsus, Cornelio Celsus, hizo estas observaciones, ¿no? Mucho antes de nuestra era, ¿no? Antes de Cristo. Y esas observaciones hasta ahora siguen vigentes, aun cuando el contenido o la explicación del punto de vista etiopatogénico se haya profundizado, ¿no? Sin embargo, todavía siguen vigentes. Las alteraciones clásicas, ¿no? En este caso son de un proceso inflamatorio, es el rubor, dolor, calor, tumor, ¿no? Que por eso le llaman las eh, alteraciones de Celsus. Bien, se ve el cambio de presentación, ¿no? Porque a veces me dicen que no se ve el cambio de presentación. Por ejemplo, estoy en la segunda presentación. Sí, doctor, sí se Sí se puede ve, ¿no? ver. Ya, muy Sí. bien. Entonces acá, como ustedes podrán ver, quiero objetivizar bien estos famosos 5 signos cardinales del proceso inflamatorio, ¿no? El rubor. El rubor se explica por un enrojecimiento del área inflamada y básicamente está relacionado con una vasodilatación localizada, ¿no? También se habla del, aparte del rubor, tumor, es decir, una especie de incremento de volumen del área inflamada, y la explicación está dada porque las conexiones intercelulares se han dilatado, ¿no? Y por lo tanto hay extravasación, ¿no? De eh, líquidos del intravascular hacia el intersticio, ¿no? Calor también es otro evento que sucede en el proceso inflamatorio y está definido precisamente porque al haber un proceso de vasodilatación, ¿no? El torrente sanguíneo obviamente pasa a ocupar este, esta área inflamada, ¿no? Y la sensación es de un incremento de temperatura, pues, ¿no? Y no solamente también por ese lado, sino que también hay interleuquinas que intervienen en el incremento de temperatura focalizado. Tenemos también el dolor, ¿no? El dolor básicamente está explicado porque las terminaciones nerviosas están siendo sometidas a un proceso de estimulación, ¿no? Dado estos cambios que han sucedido, ¿no? Eh, y se expresa con una sensación dolorosa, ¿no? Y por último tenemos la alteración o la limitación funcional que aparece, considerando que hay incremento de volumen, ¿no? Hay dolor, ¿no? Que son los elementos fundamentales que están actuando para que la función del órgano no sea el normal, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, el proceso inflamatorio, ¿cómo lo podemos definir? En primer lugar, que es una respuesta fisiológica, ¿ya? No solamente es localizada, ¿no? Este es un término todavía muy antiguo, considerar que la inflamación es un proceso localizado. También es un proceso, una respuesta sistémica, por si acaso, ¿no? Y protectora, destinada a eliminar los agentes causantes de la lesión celular. Puede ser patógenos de cualquier tipo, toxinas, ¿no? Así como también células y tejidos necrosados, producto precisamente de este proceso inflamatorio y los intentos de nuestro organismo de responder, ¿no? Con el afán de neutralizar esta acción
patogénica, ¿no? Y también va ocasionando entonces lesiones en los componentes de nuestro propio organismo, ¿no? Entonces, aquí van a participar, en primer lugar, mediadores solubles o químicos y también componentes celulares. Miren, acá está una gráfica de cómo se produce la respuesta inflamatoria. Observen ustedes, ¿no? Un objeto punzocortante se ha ingresado a, a nuestro organismo, portando bacterias, las cuales también comienzan a emitir algunas señales de tipo bioquímico, ¿no? Los cuales, si se encuentra con un vaso adyacente, esas señales químicas van a ingresar al torrente sanguíneo, que son los que van a permitir que los fagocitos, ¿no? Sean neutrófilos, macrófagos, si se hubiera, comiencen inmediatamente a dirigirse al área donde están los patógenos que han ingresado. ¿Quién es el que marca la ruta? Estos elementos que se llama quimiotáxicos, vamos a ver más adelante, ¿no? Que son las alarmas de tipo bioquímico, ¿no? Entonces ingresan y se produce la identificación de los patógenos, ¿no? Su fagocitosis y eventual destrucción, ¿no? Bien. Y habíamos dicho que no solamente son patógenos externos los que influyen en este proceso inflamatorio, también hay algunas noxas, ¿no? Algunas respuestas eh, patogénicas de nuestro organismo, ¿no? Las respuestas autoinmunes, por ejemplo, que van a producir el mismo efecto. El ejemplo típico es la artritis reumatoidea, que ustedes ven aquí como, ¿no? Las articulaciones han sufrido una deformación, produciendo también los llamados cinco signos cardinales del proceso inflamatorio, ¿no? Pero por una noxa que se ha producido al interior de nuestro organismo, ¿no? Una respuesta de tipo autoinmune. Observen ustedes acá, miren la celularidad cómo cambia, ¿no? En este evento reumatoideo, ¿no? Y cómo el factor celular está acá marcando la diferencia de un tejido normal versus uno patológico, ¿no? Como mecanismo general del proceso inflamatorio, se puede detectar en su inicio por la presencia de los siguientes agentes. Puede ser virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Agentes físico-químicos, calor, ¿no? Químicos, sustancias, eh, podemos llamar corrosivas, ¿no? El efecto traumático también, ¿no? Las lesiones, por ejemplo, por aplastamiento, llamadas lesiones por atricción, son los que también nos van a producir, ¿no? Una respuesta de tipo inflamatorio, siendo este evento un evento de inicio, a partir del cual se desencadena todo este proceso inflamatorio. Bueno, los procesos degenerativos de tipo autoinmune, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, también van unidos, ¿no? Como elementos de inicio del proceso inflamatorio. Eventualmente también es importante acá recordar los complejos inmunes circulantes, ¿no? En la reacción de hipersensibilidad tipo 3 es un riesgo que se presenta en estos complejos inmunes circulantes, ¿no? Que no puede ser depurado ni por el riñón, ni por el sistema mononuclear fagocítico, o sea, no lo pueden remover y se depositan en tejidos vasculares o estructuras histológicas con una, digamos, membrana rica en fibras colágeno, ¿no? Elástica, y se depositan ahí. Basta con que comiencen a depositarse en estas áreas para que empiece una respuesta inmune intentando remover estos complejos inmunes depositados, ¿no? Porque de otro modo también influyen en la fisiología normal del órgano afectado. Bien, la forma básica de inflamación puede ser aguda o crónica,
¿no? La aguda puede durar desde minutos hasta varios días. Y la característica fundamental, formación de exudado, acordarse ahí, un proceso inflamatorio agudo. En un proceso inflamatorio crónico hay una variación ahí. Primero que dura el tiempo de duración, ¿no? Puede desencadenarse después de días o años, ¿no? En la cual el estímulo va sumando, ¿no? Hay un efecto de acumulación, ¿no? Y su característica fundamental vamos a encontrar en el tejido un acúmulo de macrófagos y linfocitos. O sea, aquí ya predomina la respuesta celular, ¿no? Predomina porque no es que en la fase aguda no hay, sí hay, pero dura menos tiempo y es difícil encontrarlo. En cambio acá, en la fase crónica sí. Tanto tiempo están en este proceso de estimulación patológica que se comienzan a acumular los macrófagos y los linfocitos. Bueno, aquí también se observan lesiones de destrucción y reparación de tejidos, formación de nuevos vasos, angiogénesis o formaciones fibrosas, ¿no? Cuando se ha destruido gran cantidad de tejido y es obviamente reemplazado por un mecanismo de producción de fibrosis, ¿no? Tejido colágeno que va a reemplazar a lo que ha sido destruido y no se puede reparar. Miren, la fase del proceso inflamatorio atraviesa por 4 fases, que es importante recordar. Hay una primera fase vascular, ¿no? En la cual hay vasodilatación. La segunda fase es la leucocitaria inicial, que puede durar de 1 a 2 horas, donde hay eosinófilos, basófilos, plaquetas, ¿no? Seguida de una fase leucocitaria tardía, en la que ya encontramos más bien macrófagos y polimorfos nucleares, ¿no? En la cuarta fase ya estamos hablando de una inflamación crónica. No ha sido resuelta el proceso agudo, ¿no? Y ya está entrando a una fase de proceso inflamatorio crónico, en la cual, como habíamos visto anteriormente, predomina, ¿no? El aspecto celular, sean linfocitos, fibroblastos, macrófagos. Bueno, aquí es importante recordar los mediadores que intervienen en todo proceso inflamatorio, ¿no? Sea este un componente local o componente sistémico, estos mediadores están presentes. Por eso le digo, la respuesta inflamatoria es un proceso, un mecanismo de defensa del organismo, pero no es focalizado, es también sistémico, ¿ya? En el componente local, por ejemplo, los mediadores, y aquí están, miren, al centro tengo yo acá, en esta parte están mencionados los mediadores, las interleuquinas 1 y 6, lo más importantes, ¿eh? Algunos eicosanoides son derivados del ácido araquidónico, ¿no? Tanto que hay tanto no solamente en la célula endotelial, sino también las plaquetas, van a entrar al mecanismo de la ciclooxigenasa y ahí van a salir estos derivados eicosanoides, ¿no? La histamina, la serotonina, ustedes ya lo conocen, ¿no? Eh, factor de necrosis tumoral, las quininas. Todos ellos son mediadores que pueden actuar tanto en el componente local como en el componente sistémico, ¿ya? En el componente local, ¿qué va a ocasionar? Vasodilatación, va a haber transudación, agregación plaquetaria, formación de coágulos, ¿no? ¿Por qué? Porque el mecanismo, ¿no? El complemento, el mecanismo de los sinógenos, el mecanismo de la coagulación, todos ellos comienzan también a activarse, ¿no? Y vamos a encontrar formación de coágulos, acúmulo de neutrófilos y macrófagos, obviamente en respuesta a este proceso inflamatorio y las señales de alarma de tipo bioquímico que son captados por estos elementos celulares, neutrófilos y macrófagos, y comienzan a dirigirse al área lesionada, ¿no? Obviamente que estos neutrófilos, no es que fagocitan al patógeno, los van a digerir. Hay liberación de proteasas y otras enzimas que apuntan precisamente a esto, a destruir a estos elementos o estos agentes patogénicos. Hay formación de más mediadores, ¿no? Eso también es un mecanismo que es interesante analizarlo porque tiene que ver mucho con la estructura molecular de las células que exponen, ¿no? Un HLA de tipo 2 o de tipo 1, ¿no? Y
esto va a estimular la formación de linfocitos T, sean auxiliares o sean citotóxicos, según la estimulación que han recibido, ¿no? Esto también es un tema interesante porque son mecanismos de nuestro organismo desde el punto de vista de lo que se llama el proceso de proliferación clonal de linfocitos, pero que depende de la exposición de los antígenos a estos linfocitos T, ¿no? Entonces, lo diferenciamos de este proceso de proliferación clonal que sucede en los linfocitos dentro de la médula ósea. Es otro elemento distinto, totalmente distinto. Este es cuando surge el proceso inflamatorio, nada. Entonces, formación de mediadores, ¿no? La estimulación por la presencia de fibroblastos, ¿no? Esto en cuanto al componente local. En el componente sistémico, vamos a encontrar no solamente incremento de dolor o de calor, sino fiebre, ¿no? La interleuquina 1, por ejemplo, ¿no? El factor necrosis tumoral, ¿no? Tiene un efecto a distancia y actúan sobre los centros reguladores de la temperatura que están en el hipotálamo, ¿no? Y entonces por eso que cuando el proceso es de carácter sistémico se expresa como fiebre, ¿no? Hay dolor, cefalea, por ejemplo, ¿no? Leucocitosis, es importante también determinar por qué hay leucocitosis, ¿no? Lo que sucede es que nuestro organismo, cuando libera los leucocitos normales, tiene dos, podemos llamar así, agrupamientos. Uno que sale a sangre periférica, está ahí navegando, ¿no? Toma una muestra a un paciente normal y tiene entre 5.000 leucocitos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque están ahí en sangre periférica. Pero hay otro grupo que el mismo paciente, ¿no? Sin tener ninguna patología, lo tiene en sangre periférica, pero están agregados en vasos de mediano calibre, están ahí adheridos, ¿no? Cuando sucede un proceso inflamatorio, por activación del complemento, se envía señales, ¿no? También al, si no me equivoco, al hipotálamo, sí, efectivamente, en donde comienzan a haber estímulos hacia la hipófisis, y de ahí van a salir señales para las glándulas suprarrenales, ¿no? Y de ahí se produce la proliferación de cortisol, ¿no? Este cortisol tiene una función bien definida en relación a los leucocitos que están adheridos en los vasos de mediano calibre. Los libera, ¿no? Los libera y ellos comienzan a viajar por el torrente sanguíneo, sobre todo en, en el objetivo de incorporarse a las áreas lesionadas. Pero para eso tiene que viajar por los vasos y encuentra un vaso de pequeño calibre, un capilar, en donde puede haber un incremento de la apertura del espacio intercelular y por diapéresis ingresa al espacio intersticial para cumplir su función de fagocitosis, ¿no? Esta es la función precisamente de incorporar la mayor cantidad de leucocitos para que migren a la zona donde hay proceso inflamatorio. Bueno, hay segregación de hormonas, muchas de ellas tienen que ver con la secreción hormonal de la tiroides, ¿no? Pero también hay otras hormonas, ¿no? Que tienen que ver también con la estimulación a la producción de algunos mediadores citoquímicos, ¿no? La activación del complemento y la cascada de coagulación, ya le dije, ¿no? Así como sucede en la parte del componente local, también sucede en mayor escala en el componente sistémico. Disminución de hierro y zinc. Esto precisamente se debe a lo siguiente. Comienzan a producirse reactantes proteicos de fase aguda, ¿no? Cuya función es precisamente esto, ¿no? Modular, ¿no? La presencia en nuestro organismo, sobre todo en el torrente sanguíneo, del hierro y del zinc, ¿no? Eh, Transferencia de aminoácidos del músculo al hígado. Sí, pues efectivamente, los aminoácidos que se pueden estar
el tejido muscular, ¿no? Comienzan a sufrir una especie de, podemos llamar, nueva redistribución. Los envían al hígado. ¿Con qué finalidad? Para producir estas proteínas que le llamamos así, reactantes de fase aguda, ¿no? A consecuencia del cual hay un aumento de la reactante de fase aguda, obviamente, ¿no? Bien, todo ello entonces son lo que constituyen los componentes del proceso inflamatorio que puede conducir a dos vías. Uno, la represión de tejido y dos, muerte celular o necrosis, o ambas en simultáneo, ¿no? Bien, entonces acá las células que participan del proceso inflamatorio, miren los que están circulando, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, plaquetas, y aquellos que tienen localización tisular, ¿no? Generalmente son derivados de basófilos, son derivados de monocitos o de neutrófilos, solo que en los tejidos ya van tomando otra conformación estructural, ¿no? Y se convierten, por ejemplo, en mastocitos o células cebadas, macrófagos, y las células endoteliales también participan activamente. Hay que recordar que las células endoteliales no solamente es una barrera para impedir que la sangre se diluya, sino que también activamente participan en el proceso inflamatorio, ¿no? Fibroblastos también es otro componente de localización tisular. Bien, en el proceso inflamatorio agudo, habíamos dicho que los componentes calor, rubor, tumor, ¿no? Son conocidos de hace muchos siglos atrás. Y esto se debe a lo siguiente. Hay alteraciones en el equilibrio de los vasos, o sea, hay vasodilatación. Cambios estructurales en la microvasculatura, ¿no? Por ejemplo, los espacios intracelulares se incrementan. Por lo tanto, va a existir una fracturación, ¿no? Hay inmigración de los polimorfos nucleares, ¿no? Y acumulación en el foco de elección, ¿no? Leucocitos polimorfos nucleares. Entonces, esto es lo que explica estos elementos, los signos cardinales del calor, rubor, tumor. Bien. En cuanto a las alteraciones en el flujo vascular y el calibre de los vasos. Bueno, en inicio, ¿no? Hay una pequeña vasoconstricción, ¿no? De duración muy corta, ¿no? Sucede con relativa rapidez, ¿no? Y continúa luego una vasodilatación. La microvasculatura se vuelve más permeable, por lo tanto, va a dar origen a la exudación, ¿no? Éxtasis, ¿no? Y la marginación, que es un fenómeno interesante. Habíamos dicho que los leucocitos normalmente están adheridos en los vasos de menor calibre, pero ante un proceso inflamatorio y dada la situación de estrés que se genera, se libera eh, adrenalina, ¿no? Que habíamos dicho eso va a permitir que se desprendan estos leucocitos de esos vasos de menor calibre. Pero cuando se van acercando a los vasos de pequeño calibre, ¿no? Ya sucede a la inversa. En los vasos de pequeño calibre, más bien comienzan a favorecer por la existencia de algunas moléculas eh, de agregación, ¿no? No solamente la agregación, sino también de adhesión que hay en los leucocitos, se comienzan entonces a incorporar y adherirse a la superficie del endotelio, ¿no? A eso le llaman marginación. ¿Se dan cuenta? O sea, marginación cuando están frente a un capilar. Este proceso tiene su origen mucho más antes, que primero tiene que desprenderse de los vasos de menor calibre, ¿no? Y entrar al torrente sanguíneo. Cuando se aproximan allá a los capilares, ahí sucede este proceso llamado marginación. Recordar, son dos eventos distintos, ¿eh? De un mismo proceso. Bueno, solamente para que vean ustedes todo lo que he mencionado, en la parte superior está la circulación, ¿no? Capilar, o sea, la celularidad. Compárenlo con un proceso inflamatorio,
observen cómo se ha vasodilatado, ¿no?, los capilares y cómo también hay un incremento de la celularidad. Bien, en cuanto al incremento de la permeabilidad vascular, en primer lugar hay una contracción de las sedas endoteliales, ¿no? Dura de 15 a 30 minutos. ¿Esto por qué? Por estas sustancias, ¿no?, vasoactivas, como la histamina, la bradicinina y los leucotrienos, ¿no? Retracción de las uniones, ¿no?, por acción de estas, ya le mencioné, mediadores, la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral. Insisto, no solamente interviene en la retracción de uniones, sino también tiene un efecto pirógeno. Son responsables de la fiebre o el incremento de temperatura focalizado, ¿no? Lesión endotelial directa. Claro, si ha habido en el intento de nuestro organismo de eliminar estos patógenos, destrucción también de tejido, endotelio, etcétera, etcétera, van a haber entonces restos de tejidos necróticos, ¿no?, esfacelación de células endoteliales, ¿no? Todo ello va a conducir a que haya un espacio, ¿no?, por el cual pueden estar migrando los leucocitos, ¿no? También va a suceder una lesión endotelial dependiente de los mismos leucocitos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque, repito nuevamente, las células llamadas presentadoras de antígenos tienen esa capacidad de destruir, ¿no?, cualquier sustancia orgánica que se encuentre en la condición de no reconocible. Pero si en el camino está tejido adherido, también pueden sufrir efectos de estas lesiones, ¿no? Sobre todo en vénulas, en capilares pulmonares se puede observar esto. Y en el proceso inflamatorio van también a suceder cambios celulares. Ya les mencioné la marginación, ¿no? Los leucocitos viajaron desprendiéndose de los vasos de mediano calibre, viajan por todo el torrente sanguíneo, llegan a los capilares y ahí es donde se unen nuevamente a la superficie, ¿no? Y por un mecanismo de rodamiento, ¿ya?, comienzan ellos a movilizarse hasta llegar a la zona donde están los espacios intercelulares que les permiten, por diapedesis, ingresar, ¿no?, y ese mecanismo se conoce como transmigración, ¿no?, y acercarse después a los patógenos que se encuentren presentes por el mecanismo de quimiotaxis, ¿no?, y la activación de estos elementos quimiotácticos también por parte de nuestro organismo. Luego, finalmente, la captura del patógeno, se forma el famoso fagosoma, ¿no?, y ahí es donde todas las enzimas que tienen los macrófagos, neutrófilos, monocitos, ¿no?, se van aproximando a este fagosoma y por un mecanismo de granulación sueltan todas las sustancias que van a destruir a estos patógenos, produciendo una lisis, ¿no? Eh, Puede haber también entonces lesiones tisulares inducidas por los leucocitos polimorfonucleares. Bueno, aquí está, como les estaba diciendo, este mecanismo de rodamiento. Estos neutrófilos, por el mecanismo de rodamiento, observen, ¿no?, se comienzan a adherir al endotelio del vaso, ¿no?, y se encuentran con proteínas que les permiten, ¿no?, ensamblarse y producir ese mecanismo de rodamiento. Ellos, los neutrófilos, tienen lo que se llama una L-selectina, ¿no?, que también puede unirse, ¿no?, con una selectina endotelial, ¿no?, por medio de una proteína llamada integrina que se encuentra en los neutrófilos, ¿no? Y esto precisamente va a permitir que siga rodando hasta encontrar una especie de espacio intercelular que les permite por diapédesis ingresar al tejido intersticial, ¿no? Obviamente que en el camino se van a encontrar con sustancias quimiotácticas de nuestro organismo, nuestro tejido, fragmentos del complemento, el C3A, el C5A, que también se le llama anafilotoxinas, ¿no?
puede encontrar histaminas, prostaglandinas, leucotrienos, todo ello propio de nuestro organismo, ¿no? Como también puede encontrar, ¿no?, algunas sustancias secretadas por las mismas bacterias, ¿no?, en este caso. Entonces, de esta manera es que les permiten a ellos irse aproximando, ¿no?, de digamos, de una sustancia quimiotáctica de menor concentración hacia una de mayor concentración, hasta llegar a encontrarse con la bacteria, las cuales van a ser fagocitadas y destruidas, ¿no? Aquí entra en taller el mecanismo del complemento. Ya ustedes saben, el complemento tiene hasta 3 formas, ¿no?, de hacer un acto de presencia para destruir estos patógenos, ¿no? Ya lo vamos a hacer más adelante. Bueno, en relación a la marginación y rodamiento, ya les mencioné, ¿no? Los polímeros moleculares se adhieren a la periferia del vaso. Está mediado por una de moléculas de adhesión llamadas selectinas, que pueden ser leucocitarias o endoteliales, ¿no? Después hay unas selectinas que se expresan en las células endoteliales y en las plaquetas, ¿no?, que también sirven de soporte para este fenómeno de rodamiento. En donde comienza ya entonces el mecanismo de adhesión y de apedesis, ¿no?, por el mecanismo del cual pueden ellos migrar, ¿no?, del vaso hacia el intersticio, ¿no? La molécula de adhesión más importante es el ICAM-1, que es una molécula de adhesión intercelular, por el BCAM-1, que son las moléculas de adhesión de las células endoteliales. Y en relación a la quimiotaxia y su activación, en primer lugar, producido por agentes quimiotácticos. ¿Cuáles son los más importantes? Ya veamos primero, productos bacterianos que van a soltar sustancias, ¿no?, debido a que en su estructura lipoproteica hay un extremo N-formilmetionina. En la parte de nuestro organismo tenemos el componente del complemento sérico, el más importante, el CEL5A. Hay productos también en nuestro organismo, producto del metabolismo del ácido araquidónico. El ácido araquidónico se encuentra no solamente en el endotelio, también se encuentra formando parte de la capa bifosfolipídica que hay en las primeras plaquetas. Ya recordar eso. Lo que sucede es que estas sustancias van a entrar al mecanismo de la ciclooxigenasa y van a transformar este ácido araquidónico en una sustancia llamada leucotrienos, ¿no? O puede ser también las prostaglandinas en el endotelio, este es en las plaquetas, ¿no? Eh, y por último, también tenemos unas citoquinas, cuyo efecto quimiotáctico es muy potente, ¿no? Por eso le llaman las quimiosinas. Es una citoquina, pero con efecto quimiotáctico. Es la interleuquina 8. En relación a la fagocitosis y la reacción de enzimas lisosómicas, hay 3 etapas. El reconocimiento y unión de las partículas, en primer lugar, ¿ya? En la parte de reconocimiento es importante recordar que hay 2 formas, ¿no? Una forma es la, podemos llamar, un reconocimiento, eh, a, a ver cómo llamamos, tipo congénito. O sea, hay neutrófilos, monocitos, que pueden reconocer patógenos sin necesidad de que haya un estímulo de tipo inmunológico, ¿no? Ni siquiera que haya una inmunoglobulina adherida al patógeno, ¿no? Lo reconoce inmediatamente porque hay algunos patrones, le llaman así patrones de reconocimiento, ¿ya? Esos patrones de reconocimiento que están en los patógenos, puede ser hongos, bacterias, virus incluso, ¿no? Rápidamente son reconocidos por estos neutrófilos o macrófagos e inmediatamente se ensamblan, ¿no? Tienen receptores, estos macrófagos, que permiten ensamblarse a estas proteínas, ¿no? Entonces, al adherirse, inmediatamente se forma el fagosoma y todo el mecanismo que ustedes saben ya de destrucción del patógeno, ¿no? Eso es un mecanismo. El otro mecanismo es de la opsonización. El mecanismo de la opsonización
lo que se requiere es que una inmunoglobulina se adhiera en su extremo FAB, FAB, se adhiera al patógeno, ¿no? Dejando el otro extremo, ¿no?, a la exposición por los macrófagos. Ese extremo se llama fragmento FC o fracción cristalina. Entonces, los macrófagos, los neutrófilos, algunos monocitos tienen receptores para esa fracción cristalina. Entonces, ¿qué sucede? Como están ahí presentes, se acercan inmediatamente a esa inmunoglobulina que está adherida al patógeno, obviamente que serán miles, ¿no?, millones hasta veces, se adhieren porque tienen un receptor con el cual se pueden ensamblar. E inmediatamente ya tienen ya fijada la bacteria, se aproxima en forma de fagosoma y lo digiere, ¿no? Entonces ahí se forma el fenómeno de inclusión y formación de vacuola fagocítica, ¿no? Vuelcan su mecanismo que está en las lisosomas, ¿no? Entre ellos predominan las sustancias peroxidantes, ¿no? Y producen un mecanismo, un fenómeno llamado de explosión oxidativa, que le permite destruir el patógeno, ¿no? Y todas sus estructuras lipoproteicas quedan pulverizadas, como dicen, ¿no? Ahí sucede algo también interesante que es cuestión, vamos a ver más adelante cómo lo exponemos, requiere mucha gráfica también ese para entender, en donde una vez que estos fragmentos de proteína han sido ya destruidos, muchos de ellos, conocidos como determinantes antigénicos o epítopes, estando dentro de la célula, van a migrar al sistema HLA de clase 2, ¿no? Y los linfocitos T CD4 se van a ensamblar, ¿no? Lo van a identificar y comienzan a producir interleuquinas, ¿ya? De tal manera que se forman linfocitos T de memoria, por ese mecanismo se forman linfocitos T auxiliares, ¿no? Eh, También, a ver, hay otro tipo de interleuquinas que les permiten, repito nuevamente, eh, hacer proliferar más linfocitos T, pero ya sensibilizados para este determinante antigénico. No tanto sensibilizados, sino ya estimulados, es el término, estimulados, ¿no?, por este epítope o determinante antigénico, aunque lo presenta el mismo macrófago a través de su proteína HLA clase 2. Si fuera como el hepatocito que tiene un HLA clase 1, quien se acerca en este caso a le poner un epítope del virus que puede haberlo infectado, solamente es una pequeña proteína que la presenta en esta proteína HLA, ya el linfocito T, sino el otro de tipo citotóxico, ¿no? ¿Qué hace? Se ensambla, ¿no?, su receptor con el HLA tipo clase 1 y lo único que hace es producir sustancias que van a destruir a este patocito, ¿no? Algo así como que identificó que tiene en su interior virus, entonces lo destruye, ¿no? Quien dio la alarma fue este fragmento de la nucleocápside que quedó en el citoplasma, mientras el fragmento de ARN o DNA estaba dentro del núcleo tratando de replicarse, ya el linfocito T citotóxico destruyó esa célula. Bien, esos son los mecanismos, repito, que suceden, ¿no?, para la identificación, ¿no?, de los patógenos que han ingresado a nuestro organismo. Y también no hay que olvidarnos la activación del complemento. Hay inmunoglobulinas que activan el complemento, y esto es importante recordar, y son las más peligrosas cuando se trata de reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Y hay otras que no fijan complemento. Bien, es importante también mencionar que a veces se producen lesiones en los tejidos, pero inducidos por los polimorfos nucleares, ¿no? Es importante tenerlo presente al momento de hacer un análisis del proceso inflamatorio que se encuentra en curso. Bueno, la liberación de enzima lisosómica dentro del fago lisosoma y del espacio extracelular es una de las causas de que se produzcan estas lesiones tisulares, ¿no?
También los leucocitos activados van a liberar productos del metabolismo del ácido araquidónico, ¿ya? Y eso es lo que va a producir lesión endotelial o daño tisular. Vamos a hablar un poco de los mediadores del proceso inflamatorio, ¿no? Bueno, son una serie de moléculas que intervienen en el proceso inflamatorio, se producen directamente o indirectamente por las células que intervienen en este proceso, o los que se derivan de otros factores humorales también, ¿no? Considera estos aspectos entonces, ¿no? ¿Cuáles son los mediadores inflamatorios primarios o presintetizados, o sea, que existen normalmente en nuestro organismo? Bueno, se dividen dos grupos por su origen, ¿no? De origen celular y de origen humoral. En los secundarios, todos tienen un origen celular, ¿ya? Y su producción empieza cuando se inicia el proceso inflamatorio, no antes. En cambio, los primarios no, existen ahí. Ya no hay proceso inflamatorio, existen ahí. Entonces, los de origen primarios, tenemos elastasas, colagenasas, lactoferrina, catepsina G y una proteasa neutra. La elastasa va a degradar la elastina de la matriz celular, ¿ya? Entonces ahí sí puede producir un daño. La colagenasa desnaturaliza al colágeno, ¿ya? La lactoferrina, por ejemplo, va a actuar específicamente sobre el factor 3 y C5, el factor de complemento, ¿no? Fragmentos C5 y C3 del complemento. ¿Qué va a generar? C3 activado y C5 activado. ¿Qué sucede? Estos son elementos llamados anafilotoxinas, que son los responsables de continuar con la degradación de la cascada del complemento, hasta llegar a formar la llamada proconvertina, ¿no? Cuya función es formar estas estructuras, ¿no? de forma tubular, ¿no? Y las llamadas proteínas de ataque de membrana, ¿no? Que como son una especie de estructuras microtubulares, ¿no? Que penetran, ¿no? La pared o el, la membrana citoplasmática del patógeno, produciendo una lisis de tipo osmótica, ¿no? Otros mediadores son importantes, también de origen primario celular, que siempre existe en nuestro organismo, son las quimioquinas, que son los responsables de atraer los polimorfos nucleares a los sitios requeridos, ¿no? Se refiere a los sitios donde se produce el proceso inflamatorio. El ejemplo característico de una quimioquina producida en nuestro organismo se llama interleuquina 8. ¿Ya? Los mastocitos también producen mediadores y son de origen primario, obviamente, ¿no? Existen. Tenemos acá estas sustancias vasoactivas como la histamina, serotonina, proteoglicanos como la heparina, por ejemplo, ¿no? Eotaxina, también quimiosinas, como la interleuquina 8. Bien, en cuanto a los mediadores secundarios, es decir, necesitan un proceso inflamatorio para que recién empiecen a sintetizarse, ¿no? Entonces acá, producido por macrófagos y linfocitos, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 12, factor activador de plaquetas, eicosanoides, ¿no? Prostaglandinas o leucotrienos, cualquiera de los dos se producen. Leucotrienos o prostaglandinas son derivados llamados eicosanoides, producidos por macrófagos y linfocitos. ¿Cuáles son las acciones biológicas del factor tumoral? Mira, acá es importante también reconocer esta situación, ¿no? Todas las citoquinas o todos los mediadores químicos per se no son dañinos, ¿no? Cuando están en muy baja cantidad, baja concentración, su efecto siempre es local, su efecto inflamatorio, ¿no? Cuando es moderadamente incrementado, ya su efecto se hace sistémico. Puede actuar sobre la fiebre, por ejemplo, y va a producir, sobre el cerebro y va a producir fiebre, ¿no? A nivel de los mediadores que están en el hipotálamo, los termorreguladores, ¿no? En el hígado puede producir los restantes de fase aguda, proteínas de fase aguda, ¿no? Ustedes saben que el hígado produce varios tipos de proteínas,
¿no? Cuando está normal, pues hay un proceso inflamatorio. El efecto de estas citoquinas es ir a las células del hepatocito e incorporar un nuevo patrón de producción de proteínas, muchos de los cuales tienen que ver con los llamados reactantes de fase aguda. También puede tener un efecto sobre la médula ósea, lo cual va a producir entonces leucocitosis, ¿no? Si se incrementa en mayores cantidades, ¿no? Ya aquí estamos hablando ya de un efecto que podemos llamar así tóxico. El dato característico acá en el factor necrosis tumoral, cuando se incrementa y sale de valores ya descontrolados, puede producir un shock séptico, puede iniciar un mecanismo trombótico espontáneamente, ¿no? Lo que debe conocerse como coagulación intravascular diseminada, en donde la resistencia del vaso es débil, ¿no? Entonces, esto también tiene efecto en el hígado, y el hígado que eh, está produciendo excesivamente proteínas, ¿no? De la llamada proteína de fase aguda, ¿no? Eh, Va a conducir a que la función que tiene que ver también con el metabolismo de hidrato de carbono, por ejemplo, convertir el, lo que puede llamar los polímeros eh, de, de glucosa, ¿no? En sus respectivos monómeros, no lo va a poder hacer. Entonces va a haber una hipoglicemia, ¿no? Entonces, esto es cuando ya la producción de factor de necrosis tumoral excede los límites y no puede ser modulado por nuestro propio organismo. Ustedes seguramente habrán escuchado cuando hubo la pandemia, ¿no? Por el coronavirus. eh, Había una fase en la enfermedad que se llamaba la tormenta de citoquinas. Precisamente es esto, ¿no? Un mecanismo de producción de mediadores proinflamatorios incapaces de ser controlados por nuestro organismo, ¿no? Y se decía en esa época, ¿no? Lo que mata no es el virus, sino la respuesta exagerada de nuestro organismo en esa tercera fase de la enfermedad, la llamada de la tormenta de citoquinas, ¿no? Bueno, las citoquinas más importantes, bueno, primero son producidos por macrófagos y linfocitos en respuesta a la presencia de microorganismos o de otros antígenos, ¿no? Pues digo, este es un mecanismo de proliferación de los linfocitos, pero son antígenos dependientes, ¿ya? Si no hay presencia de esos antígenos que los estimulen, no se va a producir ese tipo de proliferación, ¿no? Entonces van a medir y regular las reacciones inflamatorias e inmunes, ¿no? A veces estimulan el proceso proinflamatorio, en otras, y más de las veces, más bien reprimen, ¿no? Modulan la acción proinflamatoria de algunos mediadores. Bueno, su acción puede ser local o sistémica, va a inducir a síntesis específica y va a inducir cambios en la expresión genética en células blanco. Por eso le decía, una, un linfocito T, ¿no? Estimulado por un macrófago que le presenta, ¿no? Un determinante antigénico a través de su proteína de membrana llamada HLA clase 2, ¿no? Al acercarse el linfocito T y ensamblarse a este mecanismo, se va a producir una especie de mensaje bioquímico que va a viajar al núcleo del linfocito. Y ahí va a producirse una transformación, un reordenamiento de toda la información genética, en donde le indica que comienza a producir otro tipo de proteínas, ¿no? En este caso interleuquinas, de una amplia gama de posibilidades. ¿Y eso por qué? Porque el reordenamiento genético le ha inducido esto. Y cuando se divide esta célula, ya las células hijas no se parecen a la célula madre. Y comienzan a aparecer los linfocitos T memoria, como le dije, los linfocitos T eh, auxiliares, los linfocitos T de supresión o citotóxicos, o algunos comienzan a producir otras interleuquinas que van a disparar contra el linfocito B, el cual se transforma en un plasmocito, y a partir de ahí comienza a producir anticuerpos.
Bueno, aquí están las propiedades de las citoquinas, un efecto autoencrino sobre sí mismo, ¿no? Tal punto que se transforma y sus células hijas ya no se parecen a las células madre. Paracrino actúa sobre el linfocito vecino. Le puse el ejemplo, ¿no? Que un linfocito T ya activado puede lanzar citoquinas que van a estimular al linfocito B para que se transforme en plasmocito, el cual a su vez va a empezar a producir anticuerpos. Y por último también tienen efectos endocrinos a distancia. Ahí van a producir fiebre, donde estimulan los receptores termorreguladores que están en el hipotálamo. Bueno, solamente para que conozcan, por si acaso he colgado de esta presentación, está ahí en el, en el grupo. Miren, observen factor necrosis tumoral como tiene su origen en varias células y al mismo tiempo muchas de estas células que tienen eh, eh, el efecto de producir factor necrosis tumoral también tienen receptores para convertirse en células blanco, ¿no? Entonces es importante eso, por ejemplo, tomarlo en cuenta. Toda linfoquina tiene su origen celular y su célula blanco sobre el cual va a actuar. Está la interleuquina 1 de igual manera, estas son las células que lo producen, y estas son las células blanco, los cuales al recibir esta señal van a transformarse y producir otras proteínas que antes no producían. Interleuquina 6, también es importante que lo observen y consideren su origen celular y la célula blanca sobre la cual actúan. Bueno, solamente para que conozcan la interleuquina 1, el factor tumoral, participa en las reacciones de fase aguda, reacciones, no proteínas, fase aguda, reacciones. Hace fiebre, la acción sobre los espacios intercelulares, efectos endoteliales. En los fibroblastos comienzan a producirse más fibroblastos, en un intento de producir más citoquinas por estas células y también cubrir esos espacios que puedan quedar, digamos, vacíos por destrucción de células y que no va a ser posible la reparación tisular, ¿no? Y efectos también sobre los leucocitos. Bueno, la reacción de fase aguda ya ustedes lo conocen, no está de más volver a repasar. Hay fiebre, incrementa el sueño, se quita el apetito, hay aumento de fase aguda, ¿no? De proteínas, ¿no? Lo más importante, le estoy mencionando acá, no son todas, PCR, fibrinógeno, proteínas sérica A del amiloide, ¿no? Y otros más que lo vamos a analizar más adelante. Efecto hemodinámico, pues, que puede llegar hasta shock. Leucocitosis con neutrofilia. Bien. En cuanto a mediadores de origen celular, pero mediadores secundarios, repito, se requiere siempre que haya un proceso inflamatorio. Una vez que hay un proceso inflamatorio, los fibroblastos también comienzan a sufrir transformación para empezar a producir algunos mediadores que vamos a mencionar. Mediadores también son producidos por el endotelio vascular y por último los producidos por el hígado, ¿no? Miren, acá tenemos por ejemplo por el hígado la proteína C reactiva, el fibrinogen, la proteína amiloide sérica A, otras proteínas como el factor C3 del complemento, la celuloplasmina, aptoglobina, también producidas en el hígado, ¿no? Alfa 1 antiproteasa. Las de origen humoral de tipo primarios son proteasas plasmáticas fundamentalmente. Tenemos el sistema de complemento, el sistema de las cilinas y el sistema de la coagulación y la fibrinólisis. Miren, el complemento es importante también analizarlo, es un grupo de proteínas plasmáticas que son activadas por microorganismos y promueven su destrucción e inflamación, ¿ya? Eh, bueno, realmente se sabe que el complemento, gracias a los avances en biología molecular, no solamente necesitan de ser activados en un mecanismo de inflamación, también ellos pueden ser activados sin que exista un proceso inflamatorio, pero no son detectados por laboratorio, esa es la
la explicación de por qué antes no se pensaba que solamente tenía que haber proceso inflamatorio para recién hablar de activación del sistema de complemento. No, hay un mecanismo, repito, de destrucción de células a cargo de algunas moléculas, ¿no?, que activan el complemento, ¿no? Pero cuando estas células no modulan bien, ¿no?, a estas proteínas del complemento, ¿no?, que son, tienen la función fundamentalmente de producir lisis celular, ¿no? Cuando esta célula, repito, no tiene esos mecanismos que neutralicen ese efecto del complemento, las células son destruidas. Entonces, no necesita un proceso inflamatorio. Basta con que las células hayan envejecido, por ejemplo, ¿no? Las células envejecieron y por lo tanto ya no expresan bien esas proteínas que neutralizan la acción lítica del complemento, que es una acción fisiológica. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Los fragmentos de complemento activados van a destruir esta célula. ¿Por qué lo destruyen? Porque envejeció. Bueno. Entonces es importante también recordar, ¿no?, que el sistema de complemento también es un sistema de vigilia para remover células envejecidas, para que sean reemplazadas por otras nuevas. Entonces dice, las proteínas de complemento están normalmente inactivas. No, están normalmente activadas, pero no muy intensas, ¿no? Y efectivamente su actividad se incrementa bajo condiciones particulares, generando productos que median varias funciones. Estas son las tres vías clásicas de la activación del complemento. La vía clásica activada por complejos inmunes, la vía de la lectina activada por lipopolisacáridos bacterianos, ojo bien, y la vía alterna, reconocimientos de estructuras extrañas en la superficie de los patógenos. Son tres vías. La vía clásica, activada por complejos inmunes. Una vez que se detecta que hay complejos inmunes que no han sido eliminados ni por los macrófagos ni por el riñón, que debían depurarlos, entonces estos los van a encontrar depositados ahí en alguna membrana basal de algún órgano. Y por esta vía se comienza a activar espontáneamente el complemento, ¿no? O sea, el C1Q, por ejemplo, elimina el resto, C1R, C1S, y este es el que va a activar al C4 y al C2, los cuales a su vez van a activar al C3 y al C5. Y es aquí está la properdina C6789, activada por C5A, forma el complejo de ataque de membrana. Como repito, son unas estructuras microtubulares que rápidamente penetran por diferentes puntos del patógeno que ha sido detectado como un agente patógeno. Y por una lisis eh, osmótica se destruye toda esta célula, ¿no? Bueno, la vía de la lectina requiere necesariamente una estructura bacteriana, ¿no? Entonces, al entrar en contacto con alguna sustancia lipoidea o lipoproteica, otra vez activa el C4 o el C2 de frente, ya no el C51 o C1U, ¿no? Y sigue toda la vía clásica, C3, C5, después C6, 7, 8, 9, hasta formar otra vez el complejo de ataque de membrana. Bueno, la vía alterna es otra vía, ¿no?, en donde también acá se comienza a activar a partir del C3b, que está en esta fase, se activa, ¿no?, y comienzan en cascada a degradarse, y hasta llegar nuevamente a formar el complejo de ataque de membrana. No, es al revés, acá. Bueno, aquí están, me repito, ¿no?, eh, las tres vías ya en un solo gráfico, ¿no? O sea, en la vía alterna, como son las superficies bacterianas, gran positiva, gran negativa, hongos, células tumorales, no los complejos inmunos de inmunoglobulina A, por etcétera, que son los que comienzan a activar este mecanismo de cascada, ¿no?
Al final se van a encontrar en C3b, y forma al final complejo de ataque de membrana. Esta es la vía clásica, repito, ya aquí estamos hablando ya de una G, una M. Y estos son los activadores, ¿no?, de estructuras lipopolisacáridas. Bueno, por último vamos a hablar de los reactantes inflamatorios de fase aguda. Esto es importante que lo conozcan. En primer lugar, es una respuesta del hepatocito dentro del proceso inflamatorio que se genera, ¿no? Entonces aquí lo que se caracteriza es que hay una alteración en el patrón biosintético de los hepatocitos. ¿Ya? Hay algunas interleuquinas que han dado la señal a cada hepatocito para decirle que su patrón biosintético debe cambiar. Ya no produzca lo suficiente como antes, ahora va a producir otra cosa. Por poner un ejemplo, la albúmina disminuye su concentración, pero en cambio las globulinas aumentan. La idea es mantener la osmolaridad. ¿Ya? Disminuye un grupo, que se llama reactante fase U negativo, y aumentan otros, que se convierten en reactante fase U positivo, ¿no? Aquí está la relación. Principales reactantes fase U positivo, miren, proteína C reactiva, proteína sérica del amiloide, aptoglobina, fibrinógeno, factor de complemento, ceruloplasmina, alfa-1 antitripsina, alfa-1 antiquimiotripsina. Los reactantes fase 2 negativos, o sea que disminuyen la concentración: albúmina, prealbúmina, transferrina, ApoA1, fibronectina. Recordad, miren la transferrina, y esto ustedes deben leer, ¿verdad?, porque disminuye, es un reactante fase 2 negativo. Y eso explica por qué en los procesos inflamatorios crónicos, ojo, en los procesos crónicos la transferrina siempre está disminuida. Como está disminuida, no transporta el hierro que se absorbe por la vía intestinal, o se absorbe muy poco, ¿no? Y mientras va viajando para entregarle este hierro, lo poco que ha captado a los macrófagos, ¿no?, porque al macrófago tiene que entregar el hierro, de ahí le entrega al glóbulo rojo, ¿no? Bueno, esta transferrina entrega poco y en el camino se encuentra con la lactoferrina. Ya hemos visto también la lactoferrina, ¿no?, que es un mediador citoquímico producido por los neutrófilos, ¿no? Entonces se encuentra con la lactoferrina secretada por el neutrófilo, que también compite para quitarle el hierro a la transferrina, ¿no?, de tal manera que agarra y se lo lleva a la musculatura lisa, a la musculatura esquelética. Entonces, ¿qué le queda a la pura transferrina? Le queda muy poco hierro para entregarle a los glóbulos rojos. Las consecuencias: el paciente también hace una anemia aparentemente ferropénica. No es ferropénica, es aparentemente nada. Lo que pasa es que es un mecanismo de defensa del organismo de quitar todos estos eh, aniones que participan en la cascada de los citocromo oxidasas de los patógenos, ¿no? Llámese bacterias, hongos, ¿no? Y al no encontrar estas sustancias, obviamente que la célula queda del patógeno, estamos hablando del patógeno, ¿sí?, queda disminuida en cuanto a su función, ¿no? Y es fácilmente entonces capturado por este mecanismo de fagocitosis de la célula blanca. Miren, acá está la cinética de estos reactantes de fase aguda. Es importante que lo recuerden, como por ejemplo el PCR, el amiloide A, sérico A, pueden incrementar frente a un proceso inflamatorio de 100 a 1000 veces, ¿no? Observen de otro que se pueden duplicar o hasta 4 veces de su valor normal: fibrinógeno, aptoglobina, quimiotripsina, antitripsina, glucoproteína ácida. Otros se incrementan solamente el 50%, ceruloplasmina y los factores de complemento. Aquí merece hablar también de la aptoglobina, que es un reactante de fase aguda positivo, pero al mismo tiempo es una sustancia que se une rápidamente a la hemoglobina cuando está libre. Recordar que la hemoglobina libre es un reactante de fase, perdón, es una molécula con carga fuertemente negativa, ¿no?,
Entonces tiene un efecto oxidante muy fuerte. Entonces, si está libre esta hemoglobina, puede destruir también endotelio, ¿no? Y algunas células. Pero al no irse la hemoglobina es rápidamente neutralizada. Y aquí tenemos en la reactante fase O negativo albúmina, transferrina otra vez. Bueno, acá es importante, miren, reactante de fase aguda de tipo 1, es otra clasificación también, ¿eh? Y reactante de fase aguda de tipo 2. En el tipo 1, dice la síntesis es estimulada por citoquinas tipo interleuquina 1, ¿ya? Y las citoquinas de tipo interleuquina 6 potencian el efecto. Cuando es de tipo 1, pero miren el de tipo 2, la síntesis es estimulada por citoquinas interleuquina 6. Hasta ahí estamos, ¿no? Hay uno es de tipo 1 y el otro es de tipo 6, ¿no? Pero acá, ojo, miren esta diferencia. Es inhibida por citoquinas del tipo interleuquina 1. ¿Se dan cuenta? O sea, en cuanto al efecto complementario, en la reactante fase de tipo 1, la citoquina del tipo interleuquina 6 potencia el efecto de la interleuquina 1. Pero en cambio, el reactante fase agudo de tipo 2, la interleuquina 1 inhibe a la citoquina de tipo interleuquina 6. Eso es importante porque nos da a conocer entonces cómo se modulan estas interleuquinas, ¿no? A fin de no propiciar esto que le mencioné, que se escape el proceso de modulación del proceso inflamatorio, ¿no? O sea, hay mecanismos de feedback negativo. Bien, ¿qué podemos decir respecto a la proteína C reactiva? Es capaz de precipitar polisacáridos del microorganismo. Se va a unir a los polisacáridos, fosfolípidos, policationes. Entonces se aglutina y se precipitan los gérmenes en una sola zona que permite que todos los neutrófilos vayan y se concentren en esa zona a comenzar a destruir a los patógenos. Bueno, va a iniciar la ozonización y generación de factores quimiotácticos. O sea, en otras palabras, eh, las, los anticuerpos que están en nuestro organismo facilitan su adhesión a los patógenos gracias a la proteína C reactiva. Bueno, también dice que se une a la cromatina de tejido necrótico y por lo tanto incrementa su velocidad de remoción. Claro, si ha habido destrucción celular, el tejido puede destruido de todas maneras, ¿no? Pero la proteína C reactiva se encarga también de rápidamente remover todo ello, sobre todo si estamos hablando de restos de núcleo. Bueno, activa la vía del complemento, ¿no? Ya lo vimos en la vía clásica. El componente amiloide A, bueno, aquí hay 4 genes, por lo tanto va a producir 4 tipos de amiloide sérico A, ¿no? Son, bueno, lipoproteínas asociadas a lipoproteínas de alta densidad. Van a inhibir la fiebre inducida por factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1 alfa. O sea, miren, observen, el amiloide sérico A tiene un efecto modulador de la fiebre, cuando es causada por el factor necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 alfa. Va a inhibir la activación de las plaquetas inducidas por trombina. Bueno, también tiene un efecto modulador. Bueno, si la interleuquina 1 a veces estimula, ¿no?, el mecanismo de coagulación, el componente sérico A lo modula, lo frena, ¿no? Favorece la captación de lipoproteínas de alto peso molecular por los macrófagos e inhibe la captación por los hepatocitos. HDL se refiere a las lipoproteínas de alta densidad. Bueno, rápidamente acá la aptoglobina, bueno, la glicoproteína ácida alfa 1, bueno, constituye el 30% de las alfa 1 globina. Las 50% están glicosiladas. No es glicosilada, es glicada. ¿Ya? Glicosilada sería si estuviera ensamblado en los enlaces de la proteína. No, solamente están formando parte como un complejo. O se le llaman, están glicadas. Inhiben la interacción de plasmodio con la membrana glóbulo rojo.
¿ya? Inhibe la agregación plaquetaria, ¿no? Ese tiene un efecto modulador de la coagulación. Y actúa como antiproteasa. Bueno, favorece el crecimiento de fibroblastos. En cuanto a la aptoglobina, es el 25% total de las alfa-2 se combina con los glóbulos rojos lisados en foco inflamatorio para ser eliminados por el mecanismo de monocitos y macrófagos, ¿no? El sistema nuclear fagocítico, ¿no? Bueno, realmente dice que se combina con el glóbulo rojo lisado, no se combina con la hemoglobina. Modifica la síntesis de prostaglandinas. Bueno, miren, las prostaglandinas en el endotelio tienen una actividad vasodilatadora, pero cuando entra el mecanismo de las ciclooxigenasas, pero en las plaquetas, va a producir otro tipo de proteínas, ¿no? Que más bien al contrario tienen efecto eh, vasoconstrictor, ¿no? Tiene actividad antiproteasa y es bacteriostático. Miren, puede suprimir la, acá le llaman blastogénesis deficitaria. Realmente lo que está suprimiendo es el proceso de activación de los linfocitos, ¿ya? En esa época se llamaba así blastogénesis. No, es un proceso de proliferación antígeno dependiente. ¿Ya? Por eso antes creían que era un nuevo blasto, no es. Son la transformación que sufre el linfocito cuando está estimulado por un determinante antigénico, un epítope de la proteína de las bacterias, ¿no? Pero la aptoglobina va a suprimir esa actividad. O sea, también modula la actividad inflamatoria. Bueno, el fibrinógeno, ustedes ya lo conocen, es el sustrato del mecanismo de la coagulación. Es una beta globulina, ¿no? Facilita la agregación de los microorganismos, tiene propiedades opsonina, o sea, permite rápidamente captar dónde están los patógenos e inmediatamente los neutrófilos lo capturan al patógeno. Bloquea la reactividad mitogénica de las células T. Es lo mismo que anteriormente les dije, ¿no? No es que bloquee la acción mitogénica de células T, sino que eh, modula, ¿no?, esta acción, impidiendo que las linfoquinas que genera este linfocito T estimulado migren hacia su blanco, a las células blanco, ¿no? Forma la matriz de fibrina, bueno, ya la sabemos, ¿no? Del fibrinógeno se prende la fibrina que sirve de anclaje a otros productos bioquímicos. Por acá tenemos a la célula plasmina, que es una alfa-2 globina, ¿no? Ligadora de metales, ya sabemos por qué es necesario que retraiga, capture los metales para que no entren al mecanismo de la citocromoxidasas de las bacterias, ¿no? Importante al transporte del cobre por la misma causa. Tiene actividad dismutasa, protegiendo el daño tisular. El componente del complemento B, C y C4 posee capacidad de opsonizar propiedades quimiotáxicas, vasodilatadoras, citolíticas. Miren, acá es importante recordar esto, ¿no? El PCR se eleva en grandes cantidades. Miren, en una vasculitis sistémica, una artritis reumatoidea, artritis crónica juvenil, artropatía psoriásica, enfermedad de Crohn, en fin. En cambio, no se eleva mucho en el PCR en todas estas entidades. Lo que nos está diciendo esto es que tiene un valor predictivo negativo muy alto. Entonces, cuando un estudio de laboratorio tiene un valor predictivo muy alto, significa que no es muy específico, ¿no? Entonces, puede servir como un marcador para evolucionar al paciente al cual sabemos que tiene una entidad clínica ya definida, ¿no? Por ejemplo, pancreatitis, enfermedad de Crohn, cuando ya está definido por otro mecanismo, por otros medios, otros marcadores, el PCR nos va a ser útil, como tiene un alto valor predictivo negativo. Si le instituimos un tratamiento, ¿cómo debe ir progresivamente bajando, bajando hasta normalizarse el PCR? Esa es la importancia de los marcadores que tienen valor predictivo negativo, solamente para evolucionar al paciente, pero no para fines de diagnóstico. Porque para fines de diagnóstico puede ser cualquier de estas cosas. Estas son entidades que le estoy mencionando, ¿ya? Recordar eso. Por eso que hoy en día hay otro marcador mucho más importante, ¿ya?
que es la procalcitonina. Esto lo vamos a ver en otra oportunidad, ¿no? Porque la procalcitonina sí tiene un efecto de valor predictivo muy elevado, positivo. Entonces sí es un marcador cuando hay infección bacteriana. Y se ha usado mucho en los últimos tiempos de la pandemia para distinguir problemas respiratorios, ¿no? Producidos por el virus o producidos por una sobreinfección bacteriana. La procalcitonina nos ayudó bastante. Bueno, acá en los procesos crónicos, solamente para conocimiento, ustedes, bueno, el proceso va a terminar en cicatrización, fibrosis, angiogénesis, ¿no? Entonces, en este caso, los macrófagos van a fabricar los restos celulares, van a producir citoquinas, ¿no? Y van a producir, producto de este efecto, ¿no? Fibroblastos, pero que tiene que estar modulado también en cuanto a su producción, con la finalidad de no produzca una gran modificación en la matriz extracelular, ¿no? Y a consecuencia de todo esto llega a formarse un granuloma, ¿no? Este granuloma es el que va a producir la fibrosis final en todo proceso crónico, ¿no? En la fase tardía del proceso inflamatorio, entonces el esquema de formación de granulomas se debe así al siguiente mecanismo, ¿no? Hay una reacción inflamatoria donde los macrófagos vienen a representar el papel más importante en la composición de las células, ¿no? Pero este granuloma va a cambiar su morfología y se va a transformar en células epitelioides. Estas células epitelioides, por si acaso, no son sino células que sean en una especie de que hubiera habido fusión de varias células. Entonces ven una gran célula ahí con varios núcleos, ¿no? Y luego estas células se convierten en células gigantes multinucleadas por fusión de varios macrófagos, ¿no? Entonces aquí vemos la evolución, ¿no? Del granuloma, en la cual se va a formar el granuloma epitelioide y después un fenómeno de necrosis en el mismo granuloma epitelioide, ¿no? Alrededor del núcleo de macrófagos se va a producir una capa de linfocitos, ¿no? Y fibroblastos que van a sintetizar proteínas, ¿no? Especialmente colágeno. Y ustedes saben cómo comienzan a rodear ahí este complejo, que al final se convierte, como digo, en una estructura organizada llamada granuloma. Entonces el granuloma inflamatorio comienza cuando los monocitos son aislados o son atraídos por quimiotaxis a la inflamación. Estas células se van a transformar en macrófagos inflamatorios, forman agregados, ¿no? Que van a formar el granuloma de inicio. Si el agente desencadenante es una bacteria con lípidos estimuladores, entonces se van a sintetizar citoquinas que además los van a activar in situ. Van a aumentar de gran tamaño, se forma un granuloma epitelioide, ¿no? Y si el estímulo sigue siendo vigoroso y persistente, se forma una zona necrosada, posiblemente por sustancias nocivas provenientes del macrófago. Generalmente son radicales oxígeno, ¿no? O algunas proteasas que degradan proteínas, ¿no? Y este es el proceso, ¿no? Cuando hay una persistencia del estímulo inflamatorio, hay radicales libres, ¿no? Hay acumulación de mediadores, hay una degranulación específica de los neutrófilos, eh, reclutamiento de monocitos, los linfocitos CD4 junto con el interferón gamma, ¿no? Van a actuar sobre macrófagos y fusión de macrófagos, y a partir de ahí se van a formar los granulomas. Bien, este es en línea general ya lo que hemos hablado acerca de los del proceso inflamatorio, ¿no? Está colgado por si acaso de la presentación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Ya, ok. El grupo 1 conmigo tiene mañana de 4 a 5 seminario. Está bien, doctor. Le voy a decir a su delegado que se comunica con usted.
Sí. Miren, Leila, miren, te voy a decir una cosa en relación, ya para las siguientes rotaciones, tenemos que reorganizar los grupos, ¿ya? Los 15 primeros, no, 16. Los 16 primeros del listado que he enviado van a estar en mi grupo, ¿ya? Y los 15 los repartes con el resto de los colegas, Está ¿ok? bien, doctor. Porque yo tengo ahorita 10 alumnos en mi grupo, ¿no? Ahorita. Sí, doctor, esta lista me la Sí, envió la doctora Cruzado. sí. Ujú. Hay que reordenarlo eso para la siguiente rotación, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Ya. Me pones 16 a mí y 15 al resto de los colegas, hasta que termine el ciclo. Van a rotar ya en las diferentes eh, rotaciones que van a haber, ¿eh? En digestivo, nefro, neumo, neuro, cardio. Ya, los colegas van a hacer 15 cada uno y yo voy a tener 16. ¿Ya? Y por si acaso el seminario va con su docente respectivo, ¿ah? Si está en un seminario de gastro, van a hacer seminario de gastro. Si están en la rotación de neuro, van a hacer seminario de neuro. ¿Ya? Y nosotros vamos a hacer teoría de neuro. Está bien, doctor. Ok, entonces hasta aquí quedamos, pues. Buenas noches Sí, o buenas muchas tardes gracias, todavía. doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Ya, ok. Gracias, doctor.